Si le preguntas a una girly que le gusta la historia, ¿por qué ver romances históricos? La segunda o tercera respuesta que te va a dar, después de obviamente el protagonista que suele ser un escocés de las tierras altas, va a ser el vestuario, que probablemente está muy bien hecho o muy adaptado a la forma que quieren encarar la novela, y la segunda es pequeñas perlitas históricas o de conocimiento que después te permiten investigar cuando termina el episodio. Así que si les gusta la propuesta, empecemos. El primer tema a tratar, la herbolaria dentro de Outlander. Desde Master Raymond, que en realidad es el antepasado de todas las personas que lo van a utilizar en este universo, como Gaylis, Julia y obviamente su hija Claire, van a tener el acceso a información de herbolaria que les va a permitir salvar vidas o destruirlas. Y muchas veces cuando empezamos a investigar sobre herbolaria en la vida real, nos encontramos con muchísimas fuentes, pero hay una fuente que en general en el mundo actual no se habla mucho y es Santa Hildegarda de Bingen. Esta monja del siglo XII habla en detalle lo que le va a comunicar el Espíritu Santo, que le relata esta información de cómo utilizar las plantas para sanar el cuerpo en un momento de la historia que claramente no hay acceso a la medicina moderna. Así que si quieren investigar sobre herbología con este componente místico, les recomiendo investigar sobre esta santa y doctora de la Iglesia Católica. Ahora, de una doctora de la fe vamos a pasar a una doctora en medicina y ella va a ser Trótula de Salerno. La Trótula que menciona Julia y con la que ayuda a Helen a soportar la humillación a la que la somete su familia en el episodio 8, realmente existe. Este compendio, que fue uno de los primeros manuales de medicina y ginecología, fue elaborado por esta mujer que fue una profesora en la Universidad de Salerno en el siglo XII, voy a corregirlo cualquier cosa si me he equivocado, porque se encargó de generar estudio respecto de la salud femenina, algo que era prácticamente inaudito en la época. Así que si quieren aprender sobre la trótula e incluso leerla, está disponible en internet. Lo único que les pido, por favor, no tomen sus consejos médicos como algo que pueden llegar a usar. Siempre que vayan a usar algo, consulten primero con alguien matriculado. Ahora, para poder seguir por el lado místico, vamos a ir de una mujer del siglo XII a un hombre del siglo XIX. Y ese es John Francis Campbell. Este autor que menciona Julia en el segundo episodio de Blood of My Blood es el hombre que se dedicó a recopilar historias de hadas y folclore de las tierras altas de Escocia. Te inspiró mucho de lo que después se va a ver como cultura dentro del universo de Outlander. Aún a día de hoy se pueden llegar a leer. Lo que me lleva a lo siguiente. En el episodio 6, cuando están reunidos los jacobitas, Dougal menciona Caledonia en su discurso cuando está hablando en gaélico. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender mucho de su cultura y cómo se dividió con el muro de Adriano después de la conquista de los romanos de esa isla, es lo que permitió que la isla, que se conoce por completo como Britania, se le designara un nombre específico a las tribus y al territorio que va a estar en el norte, que va a ser Caledonia, porque ellos eran imposibles de conquistar. Adriano dijo: los vamos a poner un muro, una base cada 1 kilómetro y acá no pasa nadie más. O incluso les llegaban a pagar porque eran tan fieros que directamente dijeron: prefiero tenerlos afuera a que sigan molestando acá. Así que si escuchamos de nuevo en la serie o escuchan alguna vez hablar sobre Caledonia, se están refiriendo al nombre romano que le designaron al territorio que hoy conocemos como Escocia. Ahora, esta distinción también trajo costumbres que fueron diferenciando más y más, especialmente después de las invasiones sajonas y las invasiones normandas, que entre el norte de la isla británica y el sur, la corona inglesa. Corona que eventualmente va a ocupar con sus descendientes también la corona escocesa a través de la reina Mary Queen of Scots que vimos en Rey. El problema que se va a suscitar para el siglo XVII es que los Stuart, que ocupan y unen las dos coronas, terminan diferenciándose muchísimo del pueblo, trayendo lo que va a ser la guerra civil en Inglaterra, la cual va a obligar eventualmente a que quienes quieran acceder a la corona inglesa deben ser protestantes, lo cual nos trae al siguiente problema. Si vos le preguntás a un fan de Outlander o de la historia en general cuál es la guerra a la cual sobrevive el padre y la madre de Claire, te van a decir la Primera Guerra Mundial.
Y los que nos gusta la historia y la hemos estudiado te vamos a decir, esa es la gran guerra del siglo XX. Pero la primera guerra mundial que se puede considerar es la Guerra de Sucesión Española, que no solamente tuvo origen en lo que va a ser la falta de herederos en los Austrias, sino también en la falta de herederos que tuvo la dinastía Estuardo. Aunque la historia de Blood of My Blood empieza en 1714, el problema que están teniendo la mayoría de los clanes en la novela es que no tienen un líder que realmente represente sus intereses. Cuando ya se hizo evidente que la última reina de la dinastía Estuardo, la reina Ana, no iba a poder tener herederos, se tomaron precauciones, especialmente teniendo en cuenta lo que estaba pasando con la dinastía Austria y Borbona, que era asegurarse de que ningún católico tuviera acceso a la corona británica. Por ende, se pasaron 2 actas que van a definir el mundo literalmente y las consecuencias económicas y políticas de lo que eventualmente van a traer las grandes guerras. La primera fue el Acta de Establecimiento en 1701, que obliga a que todos los herederos que accedan a la corona británica sean protestantes, cuestión que menciona Lord Lovat cuando lo bautizan a William para poder hacer cumplir la profecía del rey de Escocia. La segunda acta que realmente sella el destino de Escocia bajo el mandato del Reino de Inglaterra es el Acta de la Unión, que ya medio se había pasado, pero en 1707 se vuelve a reafirmar. Todo esto se da en medio de la Guerra de Sucesión Española, la cual los británicos terminan ganando, tomando no solamente territorios, sino también intereses económicos, como por ejemplo los asientos de negros, que van a ser los lugares donde se comercian las personas esclavizadas desde África a diferentes lugares donde se explotan, que vemos un poco de ese tema Outlander en la temporada 4, si no me equivoco, 3. ¿Cuál es el tema con esto? Las consecuencias a largo plazo es que van a haber un líder que no tiene intereses realmente económicos únicamente en Inglaterra, sino que además tampoco comparte linaje para poder interesarse por mejorar las vidas de todas las personas de la misma manera. Y eso es por lo que están peleando. Pero que también vemos cómo terminan rompiéndose esos sueños cuando el Pony Prince Charles termina perdiendo y no logra recuperar la corona. Esas son las consecuencias en ese momento del siglo XVIII. Pero a la vez, como va a haber una línea extranjera que va a generar a partir de la reina Victoria 2 linajes específicos con intereses económicos que se van a ir confrontando a lo largo del siglo XIX, no solamente a principios del siglo XX, que va a culminar en una guerra armamentística y que va a llevar a este pueblo de las Islas Británicas, en el cual, por ejemplo, se cría Tolkien y nos va a dar eventualmente El Señor de los Anillos, definiendo los campos de la Primera Guerra Mundial como si fuesen Mordor, a enfrentarse 2 veces para lograr la hegemonía cultural, económica y política que va a terminar a día de hoy que Escocia todavía quiere un referéndum para diferenciarse de las políticas del sur de Inglaterra. Así que si llegaste hasta acá, primero que nada, gracias por escuchar todos los datos random de la ñoña que tenés acá enfrente. Espero que te sirvan y si te gusta este tipo de contenido, series sobre vestuarios, cómo recrear la estética no solamente de Outlander, sino de otras series histórico-dramáticas, te invito a suscribirte. Así que nos vemos. Por cierto, mi nombre es Alex. Siempre me olvido de presentarme.